que vas a jugar un partido de fútbol. Todos tienen las mismas reglas, el mismo árbitro y el mismo balón. Desde afuera, todo parece justo. Pero hay un detalle, la cancha está inclinada, muy inclinada. Un equipo juega cuesta arriba. Para llegar al arco contrario, no solo tienen que superar a los jugadores rivales, sino que deben hacer un esfuerzo extra solo para avanzar. En cambio, el equipo que juega cuesta abajo se desgasta menos y anota con mucha más facilidad. Entonces, ¿realmente es un juego justo? En Colombia pasa algo muy parecido con la educación, porque aunque la Constitución expresa que es un derecho fundamental, en la práctica ese derecho no se garantiza igual para todos. Desde que somos niños hasta que nos preparamos para entrar al mundo laboral, hay condiciones que, en lugar de nivelar el terreno, lo inclinan aún más. Y esas condiciones terminan agudizando las desigualdades y manteniendo las mismas clases sociales de siempre. Porque si la calidad de tu educación depende de cuánto dinero tienen tus padres, entonces no estamos hablando de un derecho pleno. Estamos hablando de una desigualdad profunda que con el tiempo hemos aprendido a normalizar. Y a eso le han llamado apartheid educativo. Este término viene de Sudáfrica, donde nació como una ideología racista. Y la idea era simple, las razas no debían mezclarse. Los descendientes de colonos europeos creían que la raza blanca debía liderar y que los demás grupos solo podían vivir en paz si aceptaban su lugar más bajo en la cadena, con menos derechos, menos recursos y menos oportunidades. En ese modelo, unos pocos tenían acceso a todo y el resto a casi nada. Era desigualdad organizada, legalizada y normalizada. Y aunque parezca muy lejano, el sistema educativo colombiano funciona de la misma manera. Porque, como se mencionó anteriormente, el lugar en donde naces y, sobre todo, el nivel de ingresos de tu familia sigue teniendo un peso enorme en tu destino. En Colombia, el acceso a la educación superior sigue funcionando como un dispositivo que reproduce el orden social. Si naciste con privilegios, es más probable que entres a una universidad privada, y si no, a una pública. Y esas rutas rara vez se cruzan en la misma cancha de juego. Como dice Walter Benjamin, el derecho, y aquí también la educación como derecho, conserva el poder que lo fundó. Se legitima, se conserva y muchas veces se defiende a sí mismo más que a los estudiantes. Además, muchos de ellos son tratados como si fueran apátridas del conocimiento, en una analogía a los apátridas de Arendt. No se les reconoce su mérito, se les excluye de oportunidades y se les mira con sospecha, únicamente por no tener dinero para pertenecer al Estado de la universidad privada. Y esto se ve reflejado en los índices de movilidad social, que al día de hoy siguen siendo muy bajos. Ya que el sistema educativo, lejos de mezclar a todos en una misma cancha, los separa desde el inicio. Porque así como el derecho ha sido utilizado para categorizar culturas como civilizadas o no, en Colombia el acceso a la educación superior también opera como un marcador de pertenencia. La universidad no solo forma académicamente, también es una forma de ubicarse socialmente. En muchas ocasiones no se pregunta qué estudias, sino dónde estudias. Y ese dónde viene cargado de todo tipo de significados sociales, prejuicios y expectativas. Los hijos de las familias más adineradas estudian juntos, en colegios con mejores condiciones, profesores más preparados y una red de contactos que les garantiza grandes oportunidades para el futuro. En cambio, quienes nacen en hogares con menos ingresos suelen ir a instituciones con más carencias, donde la calidad es menor y las posibilidades reales de avanzar son más limitadas. El 93% de los estudiantes de estrato 1 asisten a colegios públicos, mientras que el 98% de los estudiantes de estrato 6 asisten a colegios privados. Y si este apartheid educativo se mira desde el campo, el panorama todavía es más desigual, porque hasta entrado el siglo XX a los campesinos se les daba un bachillerato reducido a la mitad. Solo estudiaban 3 años en lugar de 6, y en vez de aprender ciencia, historia o geografía, les enseñaban sobre todo religión. Se les trataba como ciudadanos de segunda clase, como si solo sirvieran para enlistarse en el ejército o trabajar como peones en las fincas. Arendt afirma que el pueblo sin un gobierno nacional propio se hallaba privado de derechos humanos. En Colombia esto puede asimilarse ya que parecería que sin dinero no hay ciudadanía plena. Las barreras de acceso a una educación de calidad son tan fuertes que quien no puede pagar por una universidad privada queda simbólicamente excluido del derecho a aspirar al mismo futuro. Y por eso todavía hoy las tasas de analfabetismo y deserción escolar siguen siendo más altas en las zonas rurales. Es como si el sistema estuviera diseñado para que ciertos grupos de personas nunca lleguen demasiado lejos.
Y sumado a esto, existe otro gran problema, y es que cuando la educación privada se convierte en un mercado, las clases altas compran un producto selecto, una educación que no solo promete calidad, sino también estatus, porque una vez graduados, los diplomas de estas instituciones pesan más, abren más puertas, dan más prestigio, más poder y, claro, mejores sueldos. Y es que en Colombia parecería que el estudiante de universidad privada encarna el ideal del sujeto académico exitoso, mientras que el de universidad pública es muchas veces tratado como su réplica incompleta. Tal como lo escribe Bonilla en su texto, construimos identidades a partir de jerarquías y oposiciones que invisibilizan la diversidad y complejidad de cada experiencia educativa. Por eso muchas familias terminan eligiendo colegios privados, incluso cuando existen opciones públicas de mejor calidad. Lo irónico de todo esto es que muchos de los profesionales más destacados de Colombia provienen de esas mismas instituciones que tanto han desacreditado a lo largo de la historia. Porque sin duda alguna los colegios y universidades públicas cargan con una serie de estigmas que refuerzan la idea del bárbaro jurídico. Se les asocia con desorden político, baja disciplina y hasta con una falta de exigencia académica. Muchos creen que son espacios sin autoridad, donde los estudiantes hacen lo que quieren y los profesores no exigen nada, perpetuando la idea de que la educación pública es de segunda categoría. Se les critica por las constantes protestas y paros, tachándolas de nidos de vandalismo o centros de adoctrinamiento, sin reconocer el valioso papel histórico en la defensa de la educación pública. Es como si, por exigir sus derechos, estuvieran destruyendo el país, cuando en realidad lo que hacen es visibilizar lo que no está funcionando y lo que hay que cambiar. Como dice Benjamin, la violencia aparece cuando el diálogo ya no es posible, y esa violencia no siempre es física o verbal, pues los prejuicios entre estudiantes de distintas universidades no solo son percepciones inocentes, son formas de violencia simbólica. Invalidar al otro, ridiculizar su acento, su forma de vestir o su manera de expresarse. Benjamin también dice algo clave y es que el Estado intenta monopolizar la violencia. Todo lo que no se ajusta a ese molde se percibe como una amenaza, porque en Colombia pareciera que el sistema educativo está diseñado para validar solo una versión del éxito, la que viene con un diploma de universidad privada. Las demás trayectorias, especialmente las que nacen desde lo público, son vistas como riesgosas, como desviadas, como si no fueran lo suficientemente legítimas. Y eso también es una forma de violencia, una que silencia, que borra otras formas de construir futuro. Como afirma Bonilla, el sujeto no crea su identidad en soledad, sino que ésta se forma a partir del lugar que ocupa en la colectividad, que le preexiste. Pienso en resistencia y lucha. Se me viene a la cabeza la palabra desafío. Yo diría que revolución. Resistencia, constancia. Mérito. Piedras y paro. Piedra. Peleones. Como revolucionarios. Universidad buena, universidad costosa. Educación superior y en privilegio. Universidad apetecida. Calidad. Privilegio. Prestigio. Oportunidad. Otro punto clave para entender la segregación del sistema educativo en Colombia es el capital cultural, el cual incluye cosas como saber expresarse bien, tener un buen nivel académico, tener una presencia atractiva o saber cómo relacionarse con los demás. Al igual que los recursos económicos, el capital cultural está tan mal distribuido que con frecuencia quienes cuentan con mayores ingresos también tienen más acceso a este tipo de capital, lo que profundiza aún más las brechas sociales. Porque en nuestro país, el estudiante de universidad pública muchas veces encarna al otro incómodo del sistema, lo que Bonilla llama el bárbaro. Benjamin lo ve como víctima de violencia simbólica y Arendt lo denuncia como alguien a quien se le han vaciado los derechos. Todos coinciden en algo. Cuando normalizamos esa exclusión, no es el estudiante quien falla, es el sistema. Porque mientras sigamos creyendo que la educación de calidad es un lujo y no un derecho, vamos a seguir jugando en una cancha inclinada.